Buenas tardes. Hoy nos acompaña el escritor Manuel Parodi. Entre muchas cosas, darte la bienvenida, Manuel, y agradecer este pequeño tiempo o este tiempo que vamos a dedicar concretamente a ti en esto y a lo que acabas de escribir. Muchas gracias. Entre otras cosas que podamos destacar en el día de hoy, pues doctor europeo en historia, en arqueología, miembro de la Red Mundial de Universidades Magallánicas, miembro de la Junta de Gobierno y Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía de Ciencias y Letras de Sevilla y Huelva, y muchas cosas más que vamos a dejar ahí. Bueno, como dice el prólogo de este libro, algo tuvo que pasarle a Manuel Parodi en el mes de octubre del 19. Coméntanos, Manuel. Pues, pues bueno, en primer lugar, muchas gracias, ¿no? a Aznar Collar por permitirme estar aquí en el Día del Libro y en el mes del libro hablando de libros y en este caso concreto hablando de mi poemario en los versos por la cara, que lo que me pasó en el mes de octubre del 19 y que bien señala el poeta gaditano Pepe Siroco, que es quien hace el prólogo de mi poemario, lo que me pasó es que me decidí a poner en fila, a poner en orden una serie de poemas de los que tengo escritos y a darlos a la imprenta. Yo he publicado a veces en revistas literarias, pero no me había nunca resuelto a hacer una selección de poemas míos y publicarlas en forma de libro. Y eso fue lo que me pasó en octubre-noviembre de 2019, que cogí 31, iban a ser 30, pero al final se coló uno y fueron 31 de mis poemas, los ordené y los di a la imprenta y de ahí salió lo que estáis viendo en pantalla, el pequeño poemario Versos por la cara, que se publicó en el mes de diciembre de 2019 y que va por la segunda edición. Manuel, coméntanos qué te sucedió. Pues lo que me sucedió es que puse por escrito, o mejor dicho, ordené una serie de los poemas que tenía escritos, los llevé a la imprenta y salió este poemario Versos por la cara, que ahora estamos presentando aquí, básicamente eso. Coméntanos un poco de tu vida y de tu última obra, vamos. Bueno, pues yo soy, como bien has dicho al principio, soy historiador, soy doctor en historia, soy arqueólogo, soy gestor cultural. Profesionalmente no me dedico a la literatura, pero siempre he escrito. He escrito muchísimo en medios de prensa, muchísimo es que, por ejemplo, para que tengas una idea, escribo 3 colaboraciones semanales en medios de comunicación distintos, en papel y digitales, generalmente en temas de historia, de patrimonio, de cultura. Y la literatura para mí es una afición, una pasión, una devoción, pero bueno, últimamente he hecho esta pequeña incursión en la poesía y que se sale de lo que son mis parámetros habituales de actividad, pero bueno, que aquí la tenemos, ¿no? Los autores que influyeron en tu obra, ¿cuáles fueron? Bueno, yo desde pequeñito, en mi casa, a mi hermano y a mí nos inculcaron la palabra escrita, la lectura, y yo pues de cuentos infantiles, de tebeos, de cómics, luego novelas gráficas de gente pues como Julio Verne, Emilio Salgari, Luis May Alcott, y de ese estilo, de ese porte, ¿no? Pero para mí siempre han sido fundamentales, siempre ya digo, en mi vida adolescente y adulta, los clásicos. Cuando digo clásicos me refiero a Homero y Cervantes, y luego la literatura contemporánea, fundamentalmente en lengua española, en lengua castellana, con todo el realismo mágico hispanoamericano, García Márquez, Rulfo, Vargas Llosa, eh, y por ahí han ido buena parte de mis gustos, pero ya digo, mucho clásico. Plinio, Salustio, Suetonio, César, a los que afortunadamente tuve que traducir tanto en mi bachillerato como en la universidad, ¿no? Emanuel, ¿qué tipo de libro, cuando tú estás en tu casa, tranquilamente, qué libros lees?
Pues mira, tengo el problema de que fundamentalmente lo que leo es historia, porque por actividad, vamos a llamar de formación profesional, lo que más leo es historia. Por gusto también, pero de vez en cuando me impongo el tener, el leer literatura, ya sea novela, ya sea poesía. Y bueno, ahora mismo, por ejemplo, lo que me estoy leyendo son 2 libros de historia que voy compaginando, curiosamente los dos de un tema muy similar, porque se refieren al pueblo de Israel. Uno es el O Jerusalén, de Lapierre y Collins, sobre la independencia del Estado de Israel, y el otro es la crónica que hace del juicio de Adolf Eichmann, la escritora y filósofo judía Hannah Arendt. Pues esos son los 2 libros que estoy leyendo ahora, con lo cual ves que es literatura e historia a la vez. Uh-huh. En tus poemas se reflejan la añoranza hacia un amor muy deseado. ¿A quién van dedicados esos versos? Pues en mi caso van dedicados a todas las mujeres que han sido y que es, ¿vale? A los amores, no son amores idílicos, ideales, platónicos, intangibles, son siempre experiencias personales y sentimientos personales, ¿no? De lo que ha sido y de lo que es. Es algo bastante más tangible de lo que pueda pensarse, no es nada platónico. También en tus versos la palabra sueño. ¿A qué se refiere con esto? El sueño y el mar son realidades que siempre aparecen en lo que escribo, ¿no? Cuando no escribo historia, claro. Cuando hablamos de sueño es casi una proyección de la voluntad, en mi caso, ¿sabes? Lo soñado no es lo que literalmente has soñado, sino lo que deseas, ¿no? El sueño entendido como eso, ¿no? Esto es un sueño, pues por ahí va el tema. Uh-huh. ¿Cómo definiría tus poemas? Complicado, ¿no? Complicado. Son una expresión de mí mismo, en realidad, ¿no? Lo que sí me resulta conmovedor, y lo digo de verdad, es ver cómo, y no lo digo por vanidad, lo digo porque es la experiencia que estoy teniendo, muchísimos lectores de un perfil muy distinto, como seres humanos, como personas, ¿no? Personas muy distintas que no se conocen absolutamente para nada entre sí, desde mujeres jóvenes a mujeres mayores, de hombres de una edad y de otra, personas de entornos geográficos y culturales muy distintos, vienen a significar lo mismo, ¿no? A significar lo mismo, quiero decir, expresan lo mismo, me dicen que mis poemas les expresan algo que es homogéneo y uniforme para todos ellos, ¿no? Y eso me llama la atención, porque sí es verdad que el libro se ha repartido. El libro ha llegado a Italia, ha llegado a Francia, y dentro de la península ibérica ha llegado a Galicia, a Navarra, al País Vasco, a Cataluña, a Madrid, a Burgos, a León, a toda la geografía andaluza prácticamente. 6 de las 8 provincias andaluzas han llegado los versos por la cara. Entonces, personas, ya digo, de edades muy distintas, de sexos distintos, de identidades culturales muy distintas, me dicen cosas muy parecidas, ¿no? Entonces me da a entender que de alguna forma tocan mis versos alguna tecla general, alguna tecla común, alguna tecla universal. Otra de las cosas que te quería decir, como se indica al comienzo de tu libro, algo sucedió para escribir estos poemas. ¿Qué te sucedió? Pues como digo, que me animé a ponerlos, en lo que se refiere a publicarlos, que me decidí a publicarlos. A escribirlos son son mis experiencias vitales, ¿no? Son las cosas que he sentido, que he vivido y que he experimentado en momentos distintos de mi vida, y que las he traducido en palabras, ¿no? Quien tiene talento para la imagen traduce lo que siente, lo que lleva dentro, pues en foto, en pintura, en arte en 3 volúmenes. Lo mío, si es algo, es la palabra escrita. Y yo intento poner negro sobre blanco lo que siento, ¿no? Decía Juan Ramón Jiménez aquello de inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, ¿no? Yo no pido tanto porque no soy ni mucho menos Juan Ramón Jiménez, ni me llegan a tanto las luces, pero intento volcar de una manera que perviva aquello que siento. Manuel, con este libro
¿Tú crees que has alcanzado tu sueño literario o normalmente debes aspirar siempre a mejorar, ¿no? Hombre, de lo cualitativo, prefiero que hablen otros. De lo cuantitativo, por supuesto que no he alcanzado ninguna meta. Primero porque meta no es una falsa postura decir que no las tengo. Segundo porque tengo mucho más escrito y sigo escribiendo, con lo cual, vista la experiencia que ha sido muy grata de los versos por la cara, en el sentido que ya te digo, han volado 2 ediciones y el feedback, la retroalimentación que estoy teniendo es muy halagadora, muy positiva, muy cálida, pues seguramente habrá más poemas y habrá más poemarios míos en papel. ¿Te sientes satisfecho del trabajo? Si te digo que lo que siento es tengo una sensación de gran calidez, yo creo que eso rinde un poco la idea de lo que me planteas, ¿no? Que me siento muy abrazado por lo que me dicen los que lo han leído, ¿no? Y siempre que uno provoca de alguna manera sentimientos positivos, pues eso es muy bonito. Manuel, si te pidiera que eligiera un poema de la obra, lo que tú has escrito, en concreto, ¿cuál elegirías? O como padre que se suele decir, quiere a sus hijos por igual, ¿cómo? Pues mira, ¿te puedo leer uno? Sí, por supuesto. Pues uno que dice, es muy cortito, son 4 versos, y dice, al pan blanco de tu vientre van mis manos y mi hambre. Eso no puede ser más verdad, Pues es sí. literal. ¿Por qué en concretamente escoges este en particular? He escogido más, si te he hecho una ligera trampa, he escogido este porque es muy cortito. Y hay algunos más que, si me permite, empiezo a leer. Mis poemas Sí, sí. no tienen título. El libro está organizado de manera que el título del poema sea la fecha en que se escribió. Se llama Versos por la cara porque lo fui soltando en la red social Facebook. Como tú sabes, Facebook es una palabra compuesta en inglés por 2 espacios distintos, face, que es cara, y book, que es libro. Facebook significa álbum, en realidad. Entonces se llamaron Versos by the Face. Abrí una carpeta en el Sí, ordenador sí. que se llamaba Versos by the Face, Versos por la cara, y eso terminaron convirtiéndose en Versos por la cara. Y llevan la fecha de la composición del poema, que generalmente es la misma de su publicación en Facebook, ¿no? Y no tienen título, pero este en concreto podría llamarse Nosotros los raros. Y si te parece, te leo. Sí. Y dice, nosotros los raros no sabemos de tiempos ni de letras, de convenciones bancarias ni de amores pagados, de peces muertos en la espera del olvido, de tardes en esquinas de sofás y chupitos sin alcohol. Nosotros, los raros, apaches de un tiempo que no se ha ido, guardamos la memoria de los amigos muertos, de los sueños por cumplir, de las playas por pisar, de las olas por romper. Nosotros, los raros, escribimos en el filo del tiempo la suave, inexplicable cadencia de los chorros del agua por el perfil de los tritones. Nosotros, los raros, somos todo lo contrario de lo que una suegra espera y aún de lo que teme o sospecha. Nosotros, los raros. Esos son los 2 favoritos. Vamos, favoritos son todos, porque son todos hijos míos. Claro. Pero si me pides 2, yo te leería el del pan blanco y el de Nosotros los raros, ¿no? Que ya ves que no tienen nada que ver, pero que creo que me definen bastante bien hasta cierto punto. Otra de las preguntas que tenemos, que si crees que Internet favorece la literatura en el día de hoy. Yo creo que sí. Bueno, se me tire quien se me tire encima, yo creo que todo medio que sirva para la transmisión del conocimiento y del sentimiento tiene un componente positivo enorme, ¿no? Y que pese a todo lo negativo que pueda tener un medio como Internet, pues puede decirse que desde esa perspectiva que lo estamos enfocando, es muy positivo. Manuel, para ir terminando, y sabemos que eres un hombre bastante ocupado y que tienes otras cosas que atender, nosotros tenemos aquí el correo tuyo electrónico,
¿Dónde pueden conseguir el libro? ¿Dónde lo pueden ver? ¿Dónde lo Pues mira, pueden...? ha tenido una distribución muy zonal, está en librerías de Puerto Real, la librería El Aprendiz de Puerto Real, que es mi ciudad natal, en Cádiz, en varias librerías en Sanlúcar de Barrameda, en concreto en El Lapicero, en Fórum, en Érase una vez y en Cervantes, en Sanlúcar de Barrameda, y en Cádiz está en la librería Manuel de Falla. Pero si alguien está interesado en mi libro, puede buscarme en la red social Facebook, Manuel Parodi Álvarez, es fácil de encontrar, Manuel Parodi Álvarez, aquí está además mi nombre, Manuel Parodi, y puede dirigirse a mí directamente por Messenger y ya nos ponemos de acuerdo, como así ha sucedido con decenas de ejemplares que han salido por ese medio. Como te digo, pues han ido a Milán, han ido a Francia, han ido a Barcelona, a Estella en Navarra, a San Sebastián, a León, a Vigo en Galicia y a más partes de la geografía, a Málaga, a Sevilla, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya digo, distribución en librerías de momento solo esa, porque con la pandemia no ha dado tiempo de más y porque han volado, pero quien quiera y está interesado puede dirigirse a mí a través de Messenger y así nos pondremos de acuerdo. Pues Manuel, darte de nuevo las gracias por dejarnos de conocerte un poquito más y de saber más de ti y por dedicarnos este tiempo aquí a nuestra televisión en este tema. Hablar de tu libro, Versos por la cara, de Manuel Parodi. Mil gracias, Manuel, por el rato que hemos echado. Y sabemos que estás en un sitio privilegiado como es San Lucas de Barrameda. Que está bueno todo, que está bueno la manzanilla, los langostinos. Encantado, Manuel, de echar un ratito contigo y volverte a dar las gracias, pedirte disculpas por lo del otro día. No, en absoluto, a vosotros por lo de hoy. Verás que las circunstancias telemáticas son las que son y el mundo virtual es lo que tiene. Pero siempre que se salven con un espíritu positivo y una sonrisa. Ya me hubiera gustado a mí de ir a San Lucas de Barrameda para echar un ratito. Yo he tirado el guante, ¿eh? O sea que la próxima, o bien aquí en San Lucas o bien allí en Aznalcóllar, pero presencial. Vale. Quiero una vez más dar las gracias a la ciudad, el Ayuntamiento de Aznalcóllar, por la cordialidad que está teniendo conmigo, por haberme invitado a estar con vosotros hablando de historia, por haberme invitado ahora a estar con vosotros hablando de poemas, y en cuanto las circunstancias de la pandemia lo permitan, estaré allí con vosotros de nuevo para lo que queráis. Y mientras no lo permitan, por vía virtual, sabéis que me tenéis a vuestra entera disposición. Es verdaderamente un placer. Manuel, pues muchas gracias. A vosotros.